oye bien? Sí, sí. ¿No? ¿Todavía no? Estoy en manos de la técnica. Ahora creo. ¿Ahora? Bien, vamos a dar comienzo a la sesión sobre la Real Academia Española y las Academias de la Lengua Española, 1713-2013, 3 siglos de diccionarios, gramáticas y ortografías. Lamentamos que no pueda estar el director de la Real Academia Española, don José Manuel Blecua, que una ligera indisposición, nos pide que comencemos. Bueno, como ustedes ven, se trata de abarcar mucho en poco tiempo. Por eso ruego a todos los participantes que se atengan estrictamente a los 10 minutos para que después podamos abrir ya el coloquio. Participan Ignacio Bosque, como ustedes saben es académico de la Real Española, catedrático de la Universidad Complutense y ha sido el coordinador de la nueva gramática de la lengua española durante 12 años de trabajo. Después, bueno, voy a presentar a todos seguidamente y después iré dando la palabra. En segundo lugar, Salvador Gutiérrez Ordóñez, también académico de la Española, catedrático en este caso de la Universidad de León y que ha sido el coordinador de la nueva ortografía. Humberto López Morales, secretario general de la Asociación de Academias, académico de Puerto Rico y, como saben, también catedrático en su etapa final, de larga etapa final, de Río Piedras. Alfredo Matus es el director de la Academia de Chile y es catedrático de la Universidad de Chile. Francisco Javier Pérez, de Venezuela, es director de la Academia Venezolana y es también catedrático de la Universidad de Venezuela. Y Margarita Vázquez, de Panamá, también académica de la Academia Panameña. Por tanto, rogaría a don Ignacio Bosque que dé comienzo a su comunicación. Muchas gracias. Sobre la historia de la gramática académica y algunos otros asuntos colindantes, se han escrito al menos 12 libros y alrededor de 80 artículos. Yo dispongo de 10 minutos para esta presentación, de modo que voy a leer el título y a glosarlo brevemente, con lo que habré cubierto, me parece, el tiempo de que dispongo. Mi comunicación se titula Constantes y variables en la historia de las gramáticas académicas. En estos 300 años, la Academia Española ha publicado 37 ediciones de su gramática, la última en coautoría con las demás academias de la asociación. En estas 37 ediciones van incluidas tanto las que introducen cambios de cierto calado como las que aportan poco a ediciones anteriores. Si atendemos únicamente a las que presentan novedades sustanciales, cabe establecer, siguiendo al profesor Gómez Asencio, 6 modelos o ediciones básicas a las que debe añadirse la más reciente de 2009. Tendríamos así 7 ediciones principales, las correspondientes a los años 1771, 1796, 1870, 1880, 1937 y 2009. Observen que el mayor lapso es el transcurrido entre la última edición, 2009, y la que constituye el modelo precedente, 1917, que 92 años. Por otra parte, el esbozo de una nueva gramática del año 1973 se presentó como una obra provisional, pero su influencia en la enseñanza y en la investigación ha sido mayor que otras ediciones de la gramática académica que se tienen en cuenta en los cómputos oficiales. La primera constante, y permítaseme la paradoja, es la necesidad de mejorar y de adaptarse a los tiempos, tarea que la Academia asumió siempre, a la vez que abordó de manera prudente y precavida. En el prólogo de la edición de 1870 se lee: hoy da luz la Academia una nueva edición de esta última gramática y por ella se verá que sigue atenta a los progresos de la lingüística y la filología, aun cuando no se decida a canonizar desde luego los asertos y las brillantes inducciones de aquellas dos ciencias, esperando a que la meditación y el tiempo les impriman el sello y carácter de una certeza definitiva. Sin embargo, la Academia siempre fue consciente de que existen pocas certezas definitivas, de modo que fue modificando poco a poco
un considerable número de unidades de análisis y también algunas divisiones que afectan, como ahora explicaré, a la concepción general de la obra. La segunda constante de las gramáticas académicas es la tensión que siempre ha existido en ellas entre descripción y prescripción, entre el análisis de las estructuras lingüísticas tal como son y la necesidad de recomendar unos usos y desestimar otros. Me ocupo de la búsqueda de este difícil equilibrio en mi contribución al catálogo de la reciente exposición conmemorativa del Tricentenario, por lo que solo diré aquí que la tensión está presente en todas las ediciones, aunque no con la misma intensidad. Diré también que esta tensión no solo es inevitable, sino necesaria, y si me apuran ustedes un poco, hasta enriquecedora. La Academia no puede dejar de analizar la estructura del idioma en su riqueza, su variedad y su objetiva complejidad, y tampoco puede dejar de recomendar los usos que considera asentados y prestigiosos, por oposición a los que carecen de tal predicamento en la conciencia lingüística de los hablantes cultos o escolarizados. Si existe tal tensión, es simplemente porque nuestra relación con la lengua posee una vertiente científica y una vertiente social, una cara que atiende al conocimiento y otra que mira sobre todo a la educación. La tercera constante en las gramáticas académicas es el hecho de que dediquen una parte de la obra a las propiedades de las clases de palabras y otra a la sintaxis de las oraciones. Existen varias constantes relativas a las materias a las que la Academia ha dedicado siempre especial atención, y entre ellas está obviamente la clasificación de las partes de la oración, en la que ha habido pocos cambios en lo esencial. También, por cierto, la búsqueda de subgrupos entre ellas. También es constante en todas las ediciones la alternancia entre los ejemplos inventados o construidos ad hoc y los ejemplos extraídos de textos literarios. Esta alternancia, por cierto, es la que encontramos en la gramática de Andrés Bello, en la de Vicente Salvá y en la de los grandes gramáticos de la tradición hispánica. De hecho, la alternancia refleja una práctica que muchos lingüistas actuales recomiendan, y es la de usar datos procedentes de la introspección y combinarlos con los que proceden de corpus. Entre los aspectos variables, algunos podrían llamarse casi constantes, puesto que solo en las últimas ediciones se percibe alguna señal de cambio en relación con las ediciones anteriores. El esbozo, por ejemplo, es la primera gramática académica que rompe con la distinción clásica entre la sintaxis regular o recta y la sintaxis figurada. En todas las ediciones anteriores existía un apartado para las operaciones que alternaban el denominado orden natural, operaciones tales como la elipsis, el hiperbatón y otros recursos similares. En realidad, la distinción es asumida en cierta forma por algunas corrientes actuales de la sintaxis formal, en el sentido de que las operaciones de desplazamiento o borrado que postulan se aplican a secuencias básicas o elementales. Hasta la edición de 2009 no se acepta en las gramáticas académicas que el concepto de derivación se puede entender desde la morfología sincrónica o desde la diacrónica, con resultados considerablemente distintos. Es oportuno recordar en este sentido que el curso de Saussure, y con él la diferencia entre disincronía y diacronía, no se difunde entre los hispanistas hasta mediados del siglo XX. Antes de la última edición, no distinguen tampoco las gramáticas académicas, a menos de manera sistemática, las secuencias que están fuera del idioma porque no tienen cabida en sus estructuras, las que hoy llamamos agramaticales, y las secuencias atestiguadas pero desacreditadas, las que hoy llamamos incorrectas. Como es obvio, ambas son anómalas e irregulares, pero lo son por razones muy diferentes. Merecería un estudio detenido la forma en que la gramática académica fue desprendiéndose lentamente, pero de manera perceptible, de la estrecha correspondencia entre el significado y la designación que heredó de la tradición de Port Royal. En las primeras ediciones es muy clara la búsqueda del paralelismo entre la lógica de las relaciones extralingüísticas y la forma que adquieren las estructuras gramaticales. De hecho, este paralelismo no se esconde. La gramática de 1771 lo proclama con toda rotundidad en el capítulo 1 de la segunda parte. Dice así: hay un orden natural de colocar las cosas que se funda en la naturaleza, hay un orden natural de colocar las palabras que se funda en la naturaleza misma de las cosas. Si esta afirmación nos parece hoy un tanto ingenua, es porque no estamos imbuidos del espíritu que regía las gramáticas generales. Veamos a un ejemplo. Llega al menos hasta la edición de 1821 la idea de que, cito, el orden natural pide que el sustantivo se anteponga al adjetivo porque antes es la cosa que su calidad. Como es obvio, la pregunta que hoy nos haríamos es esta. En las lenguas en las que el adjetivo precede siempre al sustantivo, ¿hemos de concluir que la calidad es antes que la cosa?
Esta pregunta nos parece hoy enteramente obvia y hasta nos cuesta trabajo pensar que a los primeros académicos no se les pasara por la cabeza. Ese afán por encontrar una correspondencia extralingüística de lo expresado en cada construcción se manifiesta de otras maneras. En las primeras ediciones se dedican, por ejemplo, muchas páginas a intentar explicar por qué tienen plural los nombres de cosas únicas. Si solo hay un mundo, se preguntaban los académicos, ¿por qué tiene plural el sustantivo mundo? Y respondían así. Pudiera darse razón de este uso diciendo, por ejemplo, que el plural mundos se usa después del descubrimiento de la América, llamada por su gran extensión Nuevo Mundo. Lo que no se les ocurrió pensar es que podemos hablar de tantos mundos como pueda construir nuestra imaginación sin que ello nos obligue a formar parte de la realidad. De igual forma, cuando decimos que el Cervantes del Persiles y el Cervantes de las novelas ejemplares son dos Cervantes distintos, usamos un plural que designa dos entidades diferentes y ello es completamente independiente de que estemos hablando de un mismo individuo. Hoy sabemos bien, y digo hoy, no hace 3 siglos, que con el lenguaje no solo describimos la realidad, sino que creamos cuantas realidades seamos capaces de imaginar, sean o no compatibles entre sí ante nuestros ojos. En cualquier caso, no está de más recordar que no es correcto juzgar a los antiguos con los criterios que nos aporta la modernidad. Todas las ediciones son reflejo, en alguna medida, de las corrientes de pensamiento que caracterizan el tiempo en que se escribieron, lo que no solo se aplica, desde luego, a las gramáticas del siglo XVIII. El que la edición de 1917 presente clasificaciones y subclasificaciones tan detalladas y el que analice una casuística incomparablemente superior a la de ediciones anteriores es un reflejo natural del empirismo de la época y en particular del positivismo que caracteriza otros aspectos de la investigación tanto en las ciencias humanas como en las de la naturaleza. La última edición, la Nueva Gramática, muestra por su parte influencias de la lingüística contemporánea de orientación funcional, formal y cognitiva, así como de la semántica y la pragmática modernas. La actitud hacia la norma ha variado levemente en esta última edición, lo que nos ha acarreado, por cierto, algunas críticas. En el esbozo de 1973 se decía de cierto uso gramatical que era plebeyo. Hoy nos parece que este es un ejemplo del tono que no debería mostrar una gramática académica. Las recomendaciones que contiene la edición del 2009 son sumamente detalladas y precisas, pero todas se hacen en un tono que creemos correcto, aunque algunos de nuestros críticos hubieran deseado un lenguaje mucho más contundente, incisivo o quizá mordaz. Dejo para el final la novedad quizá más palpable de esta última edición, la presencia en ella del español de América. Esta presencia siempre fue escasa en las ediciones anteriores, hasta el punto de que la Academia declaraba en 1973 poseer, cito, información insuficiente sobre los usos americanos y en particular sobre su extensión y aceptación en diversas zonas. El esbozo no posee nómina de textos, pero sabemos que el número de obras americanas que cita es muy reducido, casi testimonial. En la Nueva Gramática, publicada 36 años después, se citan 1.263 autores americanos y un total de 1.842 obras suyas, sin contar con las numerosísimas citas de prensa de todos los países hispanohablantes. Por cierto, los escritores panameños citados son 11, aquí tengo la lista, a los que hay que sumar la media docena de diarios o semanarios panameños de los que se extraen numerosos ejemplos. Termino. Aquellos de ustedes que hayan estudiado algún curso de filosofía recordarán el llamado problema de la identidad, que posee, por cierto, una larguísima tradición. Sabemos que una orquesta que a lo largo de los años cambia de director, de músicos de repertorio y de sede, sigue siendo la misma orquesta. Que una ciudad que ha sufrido numerosos incendios y profundas ampliaciones y reconstrucciones sigue siendo la misma ciudad. Y también sabemos que un río que a lo largo de los siglos modifica su cauce, su curso, sus márgenes y hasta su desembocadura, sigue siendo el mismo río. He estado dudando un rato sobre si en esta comunicación debería hablar de la gramática académica o de las gramáticas académicas, sobre todo porque en la última edición no solo cambian la planta, la extensión, el índice, los textos citados, los contenidos y la concepción general de la obra, sino que cambia también el autor. La autoría de la Nueva Gramática corresponde conjuntamente, como he explicado, a la Real Academia Española y a la Asociación de Academias de la Lengua Española. Así pues, la pregunta final es si puede hablarse o no de una sola gramática académica sujeta a muy diversas modificaciones impuestas por la historia y por las cambiantes concepciones e interpretaciones del lenguaje a lo largo de los siglos. Esta interesante pregunta constituye un caso particular del complejo problema filosófico de la identidad.
Un problema que mucho me temo no puede debatirse ni resolverse en 10 minutos, más aún cuando los niños ya se han cumplido. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio, porque además en esta ocasión no pide usted ni 3 años más ni 4.000 páginas más, sino que en esta ocasión en 10 minutos ha explicado perfectamente el objeto de su intervención. Muchísimas gracias. Don Salvador Gutiérrez Ordóñez, académico de la Española y catedrático de León. Querido Salvador. Muchísimas gracias, don Víctor. Ya me gustaría ser don Salvador Fernández, Fernández Ramírez, que fue maestro de todos los gramáticos. Tenía que dar... no sé si... ¿Sí? No, es que no pasa. Es un... Bueno, no se ve... Trataré de atenerme a la explicación al tiempo. Mi intervención quiere hablar un poco de la historia de las ortografías de la Real Academia Española. Si tuviéramos que establecer una división periódica en las ortografías, diríamos que hay unas ortografías que pertenecen al periodo de la Real Academia Española y otras ortografías, en este caso 2, que pertenecen a la época de la asociación de la Real Academia Española con las ASALE, es decir, a la política panhispánica. Cuando la Real Academia Española se crea, fija el... pues ya está. Nebrija aludía a la capacidad, al gran descubrimiento de la escritura, el gran descubrimiento que marca el límite entre la prehistoria y la historia y que permite almacenar toda la cultura. Esta relación de la palabra escrita con la palabra hablada, decía Nebrija, es la más fácil de corromper porque la lengua pertenece a la cultura, es un instrumento cultural y evoluciona el lenguaje hablado y la escritura va a presentar desajustes. Cuando hay desajustes, naturalmente necesita de tiempo en tiempo hacer algunas correcciones y para fijar la norma de la escritura aparece una disciplina ya en los griegos que es la ortografía, que se desarrolla y es llamada ciencia ya por Quintiliano y que pertenece al canon de las 4 disciplinas que pertenecían a la gramática estructural: morfología, sintaxis, prosodia y ortografía. La ortografía secreta, a la hora de fijar la norma y de establecer los cambios, se fijaba fundamentalmente en 3 criterios: el criterio de pronunciación, el criterio de etimología y el criterio de uso, orden en el que variaría diferentes autores o diferentes versiones. Lo que alude Nebrija también es que defiende el principio de pronunciación. Por eso dice que así tenemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos, por lo que en otra manera en vano fueron halladas las letras. Hecho que coincide con Gonzalo Correas, con otros autores como Mateo Alemán, etc. Cuando la Real Academia Española se crea en el año 1713, propone un lema que es limpia, fija y da esplendor. Y una manera de fijar la norma de la lengua, la norma del periodo esplendoroso que había sido los siglos de oro, crea que debe hacerlo a través de 3 códigos: el léxico, el diccionario, el código gramatical y el código ortográfico. Comienza con el diccionario, pero cuando está haciendo el diccionario de autoridades, ya desde el mismo proemio se preocupa porque elaborar un diccionario necesitaba una reflexión ortográfica. Esa reflexión ortográfica aparece en un proemio, en el primer volumen de 1726, escrito por Adrián Comnich y aprobado por el Pleno de la Real Academia después de varios borradores, que es el llamado proemio de la ortografía de la lengua española. En este proemio, la ortografía, la Real Academia Española, sigue un criterio fundamentalmente etimológico. Dice así, en las partes que está en rojo, conforme a su origen, significación y sentido. Es decir, el criterio que prima en los primeros momentos de la Real Academia Española es el criterio etimológico.
Este criterio etimológico, aunque ya a lo largo de la elaboración del diccionario de autoridades desde 1726 hasta 1739 va evolucionando, todavía se mantiene en la primera edición de la ortografía de 1741. Si nos fijamos, aparece ortografía con TH y PH aún. Y en esta ortografía, que se publica 2 años después de la aparición del último volumen del Diccionario de Autoridades, aún prima el criterio etimológico sobre el criterio de pronunciación que había sido preferido por Nebrija, Correas, Mateo Alemán y otros autores. Pero ya se introducen algunos pequeños cambios porque pretende aplicar la J para el antiguo sonido fricativo preparatal sordo, la G, que tardará unos cuantos años en terminar de aclimatarse. La segunda edición de la ortografía es la de 1754. Y entre 1754 y 1815 se van a publicar una serie de ortografías que van a representar la época transformadora, la época de cambios en la Real Academia Española. En esa, la Real Academia Española quiere establecer esos ajustes que cambien o modifiquen los desajustes que ha provocado el tiempo en la escritura. Y poco a poco va estableciendo cambios, va estableciendo propuestas. Por ejemplo, en 1754 ya se quita la TH y la PH y la palabra ortografía del título ya es orto, TO y FIA, FI, ya no aparecen las grafías latinas. Y por otra parte ya se quita la doble S que representaba la S sorda en la Edad Media, porque ya no representa nada prácticamente. Bien, en el diccionario de 1803, y no es una ortografía, se introducen cambios que van a ser trascendentales. Por ejemplo, se introduce la che, el dígrafo che y el dígrafo elle como si fueran letras del diccionario. Hasta entonces no habían aparecido como letras y de hecho entre los sillones de los académicos no aparecen la che y la elle como letras del alfabeto. Sin embargo, como representaban un fonema cada uno de la lengua, confundiendo lo que es el fonema con la grafía, con las letras, se introdujeron. Esto tuvo consecuencias porque duraría hasta el año 2000. Por otra parte, se quita el grupo CH en la pronunciación como K, el Cristo, coro, se quita la H, hecho que produjo también bastantes discusiones, pero se quitó, las discusiones duraron y hoy escribimos Cristo sin la H y coro sin la H también. Y otra decisión importante que tuvo lugar en ese momento fue la eliminación de la letra K. La letra ahí está representada como fonema, pero la letra K. Había sido una letra en la ortografía muy utilizada a lo largo de la Edad Media, pero al establecer las correspondencias se elimina del diccionario. Y no será hasta el siglo XX, bastante avanzado, cuando se vuelve a recuperar la letra K en el diccionario. Por otra parte, se quita el acento circunflejo, que ya desaparecería totalmente de la ortografía de la lengua española. Una ortografía que tuvo una importancia capital y fue la última ortografía reformista de la Real Academia Española fue la de 1815. Además de asumir los cambios que se habían producido, pues regula el uso de la C ante A o U y también la escritura de la G ante A o U y cómo se cómo se escribe ante E o I con el dígrafo con la U intercalada. Se desaparece ya por fin la X para representar al fonema G, que había sido utilizado, antepuesto ya antes, y que se suprime y se produce la sustitución de la I griega o Y por la I latina, excepto en casos como rey, hoy, muy, es decir, y la I conjunción. En los demás casos se desaparece.
La voluntad, la ortografía de 1815 anuncia una voluntad reformadora y dice, pensando las ventajas e inconvenientes de una reforma de tanta trascendencia, ha preferido dejar que el uso de los doctos abra camino para utilizarla con acierto y mayor oportunidad. Sin embargo, sería la última voluntad reformista. Las propuestas de reformas surgirán en Chile de mano de Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento, en una reforma, un pequeño cisma de larga duración de más de 80 años, y también una propuesta de la Academia Literaria de un grupo de profesores de maestros de Madrid que en el año 1843 también piden una reforma, pero no una reforma, no tiene lugar la reforma de la Academia. Esto provoca una reacción por parte de la reina Isabel II, por el gobierno, y asigna a la Real Academia Española la autoría de la ortografía y comienza a editarse unos manuales pequeñitos, unas cartillas que se denominan prontuarios, que tienen muchas ediciones. Primero se llama Prontuario de Ortografía, luego Prontuario de Ortografía Castellana en preguntas y respuestas, y a partir de 1925, cuando el diccionario pasa de llamarse Diccionario de la Lengua Castellana, Diccionario de la Lengua Española, pasa a ser Prontuario de la Ortografía Española en preguntas y respuestas. La ortografía se asienta en varios sistemas que crean problemas fundamentalmente en la acentuación. El sistema de la acentuación sería otro de los problemas que van durando decenios y decenios y que no se van a resolver, o estamos tratando de resolverlos todavía en estos últimos tiempos. Tenemos los diptongos y los hiatos, la tilde diacrítica, la acentuación en las expresiones compuestas, las voces extranjeras, las palabras con doble acentuación. Son una serie de problemas que van a constituir una constante a lo largo de muchas ortografías desde entonces. Uno de ellos es la tilde diacrítica, que va apareciendo desde 1763, ya había habido un intento en Correas de distinguirlos, y aparece primero con 3 unidades, luego aparecen más unidades, el él y el mí, y en la ortografía la Prontuario de Ortografía de la Lengua Castellana de 1844, a estas unidades se suman tú y tú, y además la oposición entre los interrogativos y los relativos. En estas estábamos cuando en la gramática de 1870 introduce una cantidad enorme de oposiciones de la tilde diacrítica. Entre los monosílabos aparecen más, nos, que luego desaparecería, y más relativos e interrogativos. Y por último, aparece, no por último, sino una serie de oposiciones que también desaparecerían: el sí, la nota, y el mi nota frente al mi, el la nota frente al la, el aún frente al aún, el luego frente al luego. La gramática de 1870 multiplica las tildes diacríticas. Y una que ha tenido mucha importancia y mucha trascendencia y todavía en estos momentos está creando problemas es la distinción entre los demostrativos pronombres y los demostrativos determinantes o adjetivos relativos y determinativos. En la 1880 se quitan varios y permanecen los que había, y se crea, se introduce por costumbre, dice, la diferencia entre solo y solo. En las nuevas normas de procedencia de ortografía de 1951-1959, escritas por Casares, guiadas por Julio Casares, se estudian nuevamente esos problemas y dan normas con lo que en la gramática de las normas de 1959, lo que se deja en las cuestiones de mayor debate es la opcionalidad de escribir solo y los demostrativos, bien con tilde o sin tilde en el caso de los pronombres y del adverbio, simple opcionalidad. La Real Academia Española no lo acentúa, no pone la tilde en sus publicaciones, y en algún momento solamente redujo la obligatoriedad para los casos de anfibología o de ambigüedad. La segunda gran época de la ortografía es la que va guiada de manos del hispanismo.
los nuevos estatutos de la Real Academia Española fijan que no ya tanto el criterio del limpia, fija y esplendor, sino que se preocupan de la unidad de la lengua, para que no quiebre la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Se crea ASALE y comienza una política panhispánica que fundamentalmente comienza a dar frutos y a tener una mayor integración a partir de 1999. Don Víctor García de la Concha ha sido, con todos los directores de las academias, uno de los artífices de esta unidad panhispánica. La primera obra panhispánica la primera ortografía es la ortografía de 1999, una ortografía reducida, limitada, clara, que introduce algunas novedades, pero de una manera tímida. De tal manera que, por ejemplo, sí declara que la CH y la LL no son letras del alfabeto, son dígrafos que se corresponden con un solo fonema, pero los mantiene todavía en el alfabeto. Por otra parte, formula un nuevo concepto de diptongo, llamado diptongo ortográfico y de hiato ortográfico, basados en criterios ortográficos que a fin de cuentas son criterios fonológicos y no fonéticos, pero que también lo deja al arbitrio para que no se produzca un cambio demasiado profundo. Nada más terminar de publicarse la ortografía de 1999, todas las academias piden que se haga una ortografía mucho más amplia, mucho más exhaustiva. Hubo muchos informes y uno de los informes más conocidos, más importantes, es elaborado por don Alfredo Matus, que en una conferencia de 2007 nos dice que la ortografía no es un asunto menor. Constituye el principal código lingüístico que regula la unidad de la lengua, tiene enormes proyecciones educativas, sociales y culturales, entraña solidaridad con el pasado y el futuro, y es una cuestión que hay que debatir, atender con el mayor tacto y temeridad. Mayor tacto que temeridad, perdón. Por lo tanto, la ortografía tiene una importancia porque además tiene raíces con la educación, con la neurología, con muchísimos otros aspectos de la lingüística. Sin embargo, la ortografía no estaba ya en el canon de las nuevas disciplinas de la lingüística estructural y generativista, donde aparecía la morfología, la sintaxis, la fonología y la semántica. Ni siquiera formaba parte de la lingüística aplicada, de una de las disciplinas de la lingüística aplicada. Sin embargo, la nueva ortografía que se edita en el año 2010 intenta salvar varios frentes. Por un lado, intenta ser una ortografía razonada, coherente, exhaustiva, simple. Es una ortografía de 800 páginas, es una ortografía, sin embargo, clara, es una ortografía muy razonada y que intenta sentar las bases de una disciplina ortográfica dentro de la lingüística aplicada, pero con métodos científicos. Y distingue los distintos sistemas, los va estudiando uno por uno, el sistema de las letras, el sistema de la acentuación gráfica, de los signos de puntuación, de las minúsculas y las mayúsculas y el sistema de las abreviaciones. Las propuestas que hacen novedosas no son muy numerosas, pero sí son muy justificadas. Hay una propuesta de unificar los nombres de las letras, es una propuesta para el futuro, responde a una larga petición desde varios frentes, elimina del alfabeto los dígrafos che y elle, por otra parte implanta el diftongo ortográfico que tiene consecuencias en los monosílabos, no se acentúan los monosílabos ortográficos ui, fie, fio, pio, fieis, y los tritongos tampoco. Suprime la tilde en la conjunción o entre cifras, regula de una manera exhaustiva el uso de las mayúsculas y de las minúsculas, basándose en criterios lingüísticos, aplica al prefijo ex su condición de prefijo. Anteriormente el diccionario lo consideraba una preposición y por eso se escribía siempre separado, y luego también regula el uso de los latinismos y las locuciones latinas que van en cursiva y sin tilde. El prefijo ex, que ha sido un poco
se adecua a la escritura de otros prefijos separables. Decimos ex capitán y ex capitán general, de la misma manera que decimos anticarros junto, y cuando ha unido a palabras, signos compuestos, anticarros de combate, decimos pro vida o pro derechos humanos, súper bien o súper de moda, viceministro, viceprimer ministro, etc. Los escritores ya, como Vargas Llosa, ya lo han utilizado, al referirse a Lugio Gavilán Sánchez, dice ex sendero luminoso separado, porque va unido a palabras, a un conjunto de dos palabras, mientras ex militar junto. Lo importante es que todos estamos empeñados en un gran proyecto, que la ortografía no es, como decía don Alfredo Matus, una cuestión banal, sino algo que es de enorme importancia y que cuyo valor se observa cuando hay lenguas, como el caso del portugués, que no tienen una perfecta unidad y luego cuesta mucho ligarlo. Por eso es tan importante que todos estemos unidos para fijar la ortografía, y que hay que también fijar la ortografía para que la manifestación ortográfica, la escritura, sea única en todos los países hispánicos. Muchas gracias. Han realizado ustedes un curso intensivo de Historia de la Ortografía en 14 minutos. Don Humberto López Morales, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Don Humberto. Bueno, desde hace mucho tiempo ya, la Real Academia Española y también las academias asociadas venían pidiendo, primero suavemente, después con mayor energía, que era ya hora de que las academias hiciesen un gran diccionario de americanismos. Y justamente eso se hizo así, gracias a la cooperación extraordinaria de la Academia Española, que nos dio toda su ayuda. Hace ya algo más de 100 años, en el seno de la Real Academia Española nació la feliz idea de elaborar un diccionario de términos americanos, de recoger, en la medida de lo posible, ese gran caudal léxico nacido en estas tierras o aposentado en ellas con nuevos significados, o incluso conservando los originales cuando estos se olvidaban en su cuna peninsular. No eran momentos propicios para tan ambiciosa empresa. Faltaban interlocutores, medios de comunicación más expeditos y que naciera la lexicografía moderna, que entonces apenas se veía vislumbrada. Aquella idea, que no debemos permitir que se desvanezca en el olvido, durmió necesariamente un largo sueño. La necesidad de disponer de un gran corpus lexicográfico americano, vacío, nunca salvado hasta entonces, incluyendo los intentos personales, que fueron pocos a lo largo de más de 100 años, se hacía sentir cada vez con más urgencia. La labor esforzada y constante de nuestro diccionario mayor no podía ni debía, dado su naturaleza de diccionario general de lengua, ir más allá de donde iba. Y sin embargo, fue el cálido refugio de centenares de palabras nuestras que así se mantenían con vida. América debe a este diccionario una detallada y abarcadora monografía sobre su presencia en él a través de los siglos. Nuevas esperanzas nacieron en la Ciudad de México al fundarse en 1951 la Asociación de Academias de la Lengua Española, inspirada en la política del entonces presidente del país, don Miguel Alemán, que se resumía en estas breves palabras ya muy conocidas: en la unión está la fuerza. Tampoco este momento importante, muy importante, ha sido estudiado a fondo, lo será muy breve. Pero lo que ahora interesa subrayar es que aquel encuentro quiso resucitar con ahínco el viejo empeño lexicográfico americanista. De nuevo, los entusiasmos a los que ahora se unía o parecía unirse el esfuerzo colectivo y el empeño de las 20 academias fundadas hasta entonces, todas menos la puertorriqueña y la norteamericana. Es una alegría poder decir a todos que el pasado, pasado es. Que si no hay un propósito historiográfico, no vale la pena mirar atrás
como no sea para aprender mejor la lección recibida. Hoy, un conjunto de académicos y de colaboradores, de hombres y mujeres de edades muy variadas, han trabajado incansablemente, créanme que fue incansablemente, en la realización de este proyecto tan soñado, nuestro diccionario de americanismos. Este diccionario de americanismo ha nacido con una vocación de modernidad y rigor. Por ello, procede ante todo la elección y elaboración de los rasgos de una definición integral. Es naturalmente un diccionario dialectal. La obra es un diccionario del español de América. Se ocupa desde los Estados Unidos, hoy el segundo país hispanohablante del mundo por el número de habitantes, hasta Chile y de Argentina, en el extremo sur del continente. No se atiende a razones vecinas parcialmente ajenas al hispanismo, a pesar de que el forzoso contacto que han tenido y tienen con él las haya llevado a un importante acercamiento cultural y lingüístico. Son buenos ejemplos de ello Belice, por razón de las migraciones que recibe, principalmente de Guatemala y de Honduras. Las islas holandesas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, por la influencia que ejercen los medios de divulgación públicos de Venezuela y Brasil, por la reciente implantación de la enseñanza del español en sus escuelas. Diferencial. Este diccionario es diferencial con respecto al español general. En el plano léxico se entiende por español general el conjunto de términos comunes a todos los hispanohablantes, sol, cama, agua, comer, etc. Bastante más del 80% de todo nuestro vocabulario, independientemente de la variedad dialectal particular que se maneje. No se trata, pues, de establecer la contrastividad con el español de España como ha sido habitual hasta ahora. Se ha sido muy cuidadoso con aquellos términos usados en España y en América con acepciones total o parcialmente diferentes. En algunas ocasiones las diferencias son sutiles, pero existen, y por lo tanto les hemos dado entrada en este diccionario. Quedan fuera de las páginas del diccionario las palabras que, aunque nacidas en América, se usan habitualmente en el español general y aún en otras lenguas, chocolate, canoa, tomate, etc. Descriptivo. Carece, por lo tanto, este diccionario de propósito normativo. No da pautas para el bien hablar o escribir, ni silencia términos considerados por la comunidad, aunque cada una tiene los suyos, como malsonantes, tabuizados, vulgares, extranjerismos, neologismos, ni palabras que aluden a cuestiones de sexo, género, procedencias, defectos físicos o morales, ni términos de la drogadicción, el narcotráfico, la delincuencia, etcétera, que pudieran herir alguna susceptibilidad. Aunque se trabaja esencialmente con lengua oral, todas las palabras que aparecen en estas páginas poseen documentación escrita. A ello, precisamente, obedece que aparezcan términos como imbebe, paralelo de intoma, persona que bebe alcohol, por ejemplo, que se encuentran en los textos con esa grafía, a pesar de que muestran flagrantes desobediencias a nuestras normas ortográficas. Se podrá observar que también se respetan las diversas variantes gráficas de la misma palabra, moñinga, muñinga, tollete, tollete, pichinga, pichingo, etcétera, etcétera. Es por supuesto usual. Este diccionario es usual, por lo que recoge términos, sea cual sea su significado, muy usados en la actualidad. También otros, cuya frecuencia de uso es baja, más los que han sido atestiguados como obsolescentes, si bien en estos dos casos van caracterizados puntualmente con la marca respectiva. Sin embargo, la colecta de los términos que componen el diccionario de americanismos ha tenido que ser selectiva sobre el espacio limitado del que se disponía, un volumen de 2.500 páginas. Nuestra esperanza es que las academias americanas de la lengua española emprendan en breve tiempo la elaboración de una serie de diccionarios nacionales que les permita dar cabida en ellos a aquellos términos que no han podido entrar en estas páginas, de manera que el panorama léxico americano quede reflejado todo lo rico, amplio y variado que es. Un diccionario descodificador, y por ello está diseñado para ayudar al usuario a entender cualquier unidad textual de ese enorme corpus con que hoy cuenta Hispanoamérica y también, naturalmente, textos orales. Es actual. El radio de acción de este diccionario abarca los últimos 50 años aproximadamente. El diccionario recoge 6 tipos de unidades lexémicas: simples y compuestas, fórmulas, unidades complejas, locuciones y frases proverbales. Todas se caracterizan, no solo las simples,
por estar total o parcialmente lexicalizada. El diccionario no da entrada a sus páginas a colocaciones, porque no son unidades lexicalizadas y porque su sentido es más que obvio. Aplauso atronador, por ejemplo. No lo van a encontrar en este diccionario. Todos estos materiales básicos constituyen un conjunto de luces proyectadas sobre la palabra en estudio, de modo que aunque éste fuera absolutamente desconocida para el lector, le permiten efectuar un primer abordaje del posible nuevo artículo. Tanto en el caso de la palabra desconocida, o de una palabra del español general, pero que ha variado su significado en América, el redactor estudiaba cuidadosamente los temas que se retenían en una cierta constancia en las múltiples definiciones que tenían ante sí, y con ello llegaba a saber cuáles eran fundamentales para los lexicógrafos que se habían ocupado con anterioridad del lema en cuestión, es decir, cuáles no debían faltar como nuevo artículo que se elaboraba. La informática y sus muy provechosas páginas léxicas le proporcionaba más elementos de juicio, sobre todo de tipo estadístico, a la hora de valorar la eventual incorporación de una palabra al diccionario. Contaba el redactor, además, con la planta, instrumento que con todo detalle le iba guiando en la construcción del artículo. Etimología, si procedía, marcas diatópicas, gramaticales, características de la definición, marcación de sus contornos y del material procedente del conocimiento del mundo que se consideraba oportuno, subrayado de las especificaciones que se creían pertinentes y un etcétera que, si no muy limitado, sí ha sido complejo, muy complejo y además muy importante. Una vez que el nuevo artículo obtenía su primera redacción, incluido el señalamiento de remisiones, si las había, ya se consideraba listo para engrosar el lemario provisional. No obstante, recibía una primera revisión que tomaba en cuenta múltiples aspectos. Procedía entonces su inclusión en un entorno de redacción desarrollado especialmente para este diccionario, con el editor KML-XML. Desde este editor se almacenaba la información en un gestor de base de datos DB2, asegurando la integridad, tanto estructural como referencial, y la actualización de los datos que se iban incorporando de forma continua y coordinada al diccionario. Cuando el equipo de redacción de Madrid completaba una letra o una parte importante de ella, la C, por ejemplo, dada su extracción extraordinaria, era enviada a América en 6 sesiones. Emprendía su viaje a las academias americanas, desde la norteamericana hasta la chilena y la argentina. Es en las academias donde comenzaba realmente el proceso de revisión de los lemas y de los demás elementos que constituían cada uno de los artículos del diccionario. Uso, definición, marcaciones, etc. Este era el verdadero núcleo del trabajo lexicográfico de nuestro diccionario, porque hay que tener en cuenta que los borradores preparados en Madrid eran siempre, naturalmente, provisionales, pues salvo los redactores hispanoamericanos con que contaba el equipo, y que en todo caso aportaba únicamente la competencia lingüística correspondiente a su propio país, los demás no tenían demasiada experiencia en el manejo del español de América. Una vez revisados los materiales por las academias americanas y devueltos a Madrid, se procedía a incorporar las correcciones, que habían sido marcadas según ciertas convenciones informáticas que permitían, en muchos casos, la lectura electrónica de los cambios realizados. El respeto a lo indicado por los informantes americanos en estas revisiones fue absolutamente total, salvo unos pocos casos, por ejemplo, cuando proponían inadvertidamente la introducción de lemas que correspondían al español general. Este diccionario de americanismos es, pues, el resultado de una labor que, aunque muy trabajosa y dilatada en el tiempo, nunca dejó de ser ilusionada. No existe mayor ni mejor recompensa para todos aquellos que nos hemos embarcado en esa nave. Muchas gracias. Muchas gracias, don Humberto. Don Alfredo Matus, director de la Academia Chilena, catedrático de la Universidad de Chile. Algunas de estas consideraciones, ¿se oye, no? ¿Se oye?
¿Se oye? Sí. Algunas de estas consideraciones ya las expuse en los congresos de Panamá de 2011 y Costa Rica 2013. He puesto a esta pequeña ponencia lo que le falta a la política panhispánica. El problema de la unidad idiomática es un problema político, de política cultural. Así lo planteaba Menéndez Pidal en 1944. Decía, cabe la propaganda a favor de tal o cual uso lingüístico, lo mismo que cabe a favor de tal o cual idea política, económica, jurídica o literaria, cuyo triunfo se desea. Así que un individuo puede influir poderosamente en el lenguaje de la comunidad hablante, lo mismo que puede influir en una propaganda electoral, captándose adhesiones. Solo que la propaganda lingüística no suele hacerse en forma de persuasión oratoria, sino mediante la enseñanza de la gramática, los estudios doctrinales, los diccionarios, la difusión de los buenos modelos, el comentario de los autores clásicos o bien inconscientemente mediante el eficaz ejemplo que se difunde en el trato social o en la creación literaria. Hasta allí, don Ramón. Todo lo cual representa un imperativo de normalización y codificación de una lengua tan estandarizada como la nuestra, sometida a cultivo planificado desde el siglo XIII y asumido como quehacer primordial de la Real Academia Española desde su fundación hace 300 años y de la Asociación de Academias de la Lengua Española desde su fundación también hace 62. Descansa en la interpretación del fenómeno lingüístico como objeto humano, perteneciente al orden de la libertad y la finalidad, sin las cuales no tendría sentido histórico su existencia ni su profusa actividad orientadora, educativa, especialmente la de los últimos años definidos como de política panhispánica. Subyace la concepción histórica según la cual las lenguas no van fatalmente a ninguna parte, hacia su decadencia, hacia su destrucción, sino hacia donde nosotros queremos conducirlas. Somos dueños de nuestra historia, de nuestro hacernos en el mundo. Nosotros conducimos el cambio. Posición radicalmente opuesta a la de ciertos lingüistas liberales que recomiendan dejar la lengua tranquila, como lo hizo en su momento Robert Hall, hijo, leave your language alone, que representa con su afán una anulación de estos 300 años de historia académica. Más próximas están las academias en su responsabilidad planificadora del llamado de Joshua Fishman, do not leave your language alone, no deje tranquila su lengua. El buen uso de la lengua española. Las academias preparan en estos días una obra así denominada. El adjetivo valorativo buen se refiere a la actuación lingüística en actos concretos, al apropiado empleo de los códigos sistémicos en la conducta comunicativa por medio de la lengua. La actividad lingüística, sin embargo, no solo debe realizarse en relación con la norma codificada. El buen hablar exige además un desempeño que esté en conformidad con las leyes universales de la comunicación por medio de las lenguas y con cada situación individual y particular de comunicación. La política panhispánica en estos últimos 15 años se ha ocupado de objetivar la norma y lo ha hecho admirablemente, aunque como toda empresa humana debe ser perfeccionada y habrá que ponerla al día periódicamente si quiere ser fiel y representar a ese río que durando se destruye de Neruda. La política panhispánica se ha propuesto restablecer esos códigos, actualizarlos en la descripción sincrónica de los usos, haciéndose cargo de los componentes sistémicos de toda semiótica lingüística, el fónico, con su manifestación gráfica, el gramatical, morfosintáctico y el léxico. Bien circunscribe en nombre de este panel el quehacer de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias, radicado justamente en tales componentes. 3 siglos de diccionarios, gramáticas y ortografías. Y quienes me han precedido se han referido justamente a tales códigos. Toda la política panhispánica se ha concentrado cabalmente en esos códigos, estableciendo así la objetivación de la norma basada en la descripción de los usos
ejemplares de la comunidad panhispánica en toda su extensión territorial, respetando su rica variedad interna y su carácter policéntrico. No es del caso nombrar aquí la cantidad de obras fraguadas estos últimos años de política panhispánica, más de una docena, y ya mis predecesores, como lo dije, se han referido bastante a ellas. Solo diré una palabra sobre el componente léxico. Se sabe que el componente léxico ha sido el primigenio en los procesos de codificación de una lengua. Las academias europeas que siguen el modelo de la Crusca han sido entidades prioritariamente lexicográficas, respondiendo al saber intuitivo originario de los hablantes y a su sistema de actitudes, según el cual se reduce una lengua a su léxico. La lengua española está en el diccionario, según esta idea ingenua, por supuesto, de los hablantes. En el inicio del prólogo del Diccionario de Autoridades, justamente se lee: el principal fin que tuvo la Real Academia Española para su formación fue hacer un diccionario copioso y exacto en que se diese la grandeza y poder de la lengua, la hermosura y fecundidad de sus voces. La aspiración a la unidad idiomática, ha escrito Eugenio Coserio, es una dimensión esencial del lenguaje. Corresponde a la alteridad en su forma histórica. Y esto justifica, por su fundamento, la política idiomática y la planificación lingüística, que no son sino las formas reflexivas y deliberadas de la misma aspiración a la unidad. Hasta allí Coserio. Esta soberbia y productiva actividad idiomática de los últimos 10 años, que hace sólido contrapeso a los 290 años anteriores, única en el concierto de los procesos de cultivo planificado de una lengua en el mundo, resulta absolutamente excepcional en la historia de la lengua española. Ningún momento anterior puede compararse. En tal sentido, no le falta nada a la política panhispánica, o solo le falta que nosotros, los hispanohablantes, y las academias que nos representan y registran nuestros usos, la hagamos carne, la acojamos, nos asociemos deliberadamente a ella. Como la pasión de Cristo, que hay que completar según Pablo de Tarso: completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Por cierto que nada le falta a la pasión de Cristo. Lo que le falta a la política panhispánica no le falta nada, pero lo que le falta para que sea lingüística y comunicativamente eficaz es que la hagamos carne en nosotros, vaciándolo además en un paradigma integralista de la actuación idiomática. Resulta claro, para un tratamiento integral del problema lingüístico, que habrá que tener en cuenta que la mayor parte de este quehacer panhispánico se concentra en el valor de lo correcto, como pauta superior de la valoración lingüística. En perspectiva integralista, empero, habrá que considerar que el juicio de lo correcto atañe solo a una de las perspectivas en que se valora la actuación de los hablantes. Ya hace tiempo que Eugenio Coserio sentó doctrina en esta materia, mi maestro de Tübingen, de tanta importancia teórico-lingüística y descriptivo-pragmática, que todavía no ha sido discutida ni considerada entre los especialistas de las ciencias del lenguaje en relación con su fuerza explicativa y su valor heurístico, hermenéutico, pragmático y normativo. No puedo referirme a las causas por las cuales esta doctrina no ha sido conocida suficientemente todavía. No es esta la ocasión para desarrollar estos planteamientos. Bástenos con aludir, en síntesis por ahora, algunos de sus principios. El problema de la corrección idiomática, plano histórico del hablar, se enmarca en el contexto integral que considera también los juicios de lo congruente en el plano universal y de lo apropiado en el plano particular. Y dentro de este último cabe discernir lo adecuado con respecto a aquello de lo que se habla, lo conveniente en relación con las personas con quienes se habla y lo oportuno según la situación en que se habla. Se comprueba, lo decía ya el mismo maestro Coserio, y lo comprueban los profesores, que el mayor número de transgresiones no se produce en el plano de lo correcto, sino de lo congruente, en el plano universal y en el plano de lo particular.
No puedo entrar aquí a un análisis de ejemplos, pero solamente mencionaré algunos en que se advierte, ¿no es cierto?, transgresión al plano universal, al plano de lo congruente. El clásico y literario también manejado por el Teatro del Absurdo y por Vicente Huidobro. Los 5 continentes son 4, Europa, Asia y África. El cuerno izquierdo del unicornio es negro. Del periodismo, la niña, estos son frases auténticas, la niña que intentó ser violada 2 veces por los delincuentes. El equipo de fútbol que trató de ser sorprendido por su rival. Y muchos ejemplos incluso en tesis doctorales, como este tomado en tesis doctoral, acerca de la etimología de la palabra celta, se han dado muchas, pero en realidad debe de provenir de una palabra celta que hoy no se encuentra a la raíz. Nada de esto peca contra lo correcto, contra los códigos históricos. Podría pecar contra la situación, pero sí peca contra un principio de congruencia universal. Esta larga historia no tiene 300 años, sino casi 800. Se remonta a los orígenes del idioma porque el siglo XIII todavía es momento originario, cuando se efectuaron los primeros intentos de cultivo planificado de nuestra lengua, con la acción de Alfonso X el Sabio, llamado el creador del castellano, por su empeño en establecer el castellano derecho, el gran intento de la Real Academia de 1713 y el de la sucesión durante esta última década de política panhispánica, el castellano derecho. En esas andamos también en este 2013, en este 6º Congreso Internacional de la Lengua Española, en esta celebración de los 60 lustros. Notable es el fragmento tan mencionado del libro de la 8ª esfera de Alfonso X, donde justamente hace alusión al castellano derecho. Después lo endrezó, lo mandó componer este rey sobredicho, tolió las razones que entendió eran sobellanas, dobladas, que no eran en castellano derecho, puso las otras que entendió que cumplían, cuanto en el lenguaje endrezzólo por sí. Según estudios recientes, estas palabras no tendrían un sentido normativo, sino más bien descriptivo, que significa una retórica guiada por la claridad de expresión como meta. Particularmente sugerente en este pasaje es la preocupación regia de definir el buen hablar castellano por encima del valor de lo correcto y establecerlo en perspectiva integralista. Así lo interpreta, por ejemplo, Rafael Cano Aguilar. Dice, la acción lingüística de Alfonso X parece haberse producido sobre la estructura de las frases, la claridad expresiva, la eliminación de repeticiones innecesarias o poco afortunadas, de acuerdo con su gusto. El mismo Anthony Cárdenas argumenta, si por castellano derecho se entiende un castellano apropiado, apropiado tendría que entenderse como directo y sin ambigüedad. Hasta ahí Cárdenas. Las razones sobellanas y dobladas se adelantan al famoso ideal del humanista Juan de Valdés. Todo el buen castellano, como se sabe por este famoso pasaje, consiste en que digáis lo que queréis con las menos palabras que pudiéredes, de tal manera que explicando bien el concepto de vuestro ánimo y dando a entender lo que queréis decir, en las palabras que pusiéredes en una cláusula o razón, no se pueda quitar ninguna sin ofender o a la sentencia de ella, o al encarecimiento o a la elegancia. La Real Academia Española y el diccionario nacieron de un sonrojo. Hemos vivido, decía el prólogo diccionario de autoridades, con la gloria de ser los primeros y con el sonrojo de no ser los mejores. De ser los primeros, claro está, pensando en el primer diccionario monolingüe de una lengua europea, el Tesoro de Sebastián de Covarrubias y Orozco. Hoy, tras 300 años de historia fecunda, los miembros de la Real Academia Española
y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, con su potente política panhispánica, pueden ufanarse, además de haber sido los primeros, de contarse entre los mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, querido don Alfredo. Francisco Javier Pérez, académico de Venezuela, director de Venezuela. Bien, buenas tardes. Yo he llamado a mi intervención el diccionario académico y su influencia en el origen de la lexicografía contrastiva hispanoamericana del siglo XIX. Y en cierta medida, aunque no nos pusimos de acuerdo Humberto y yo, mi ponencia viene a complementar, digamos así, algunos de los planteamientos que él ha hecho. Muy a pesar de la bien ganada estima despertada por el diccionario de autoridades en todo el mundo hispánico, sería el diccionario común, cuya primera entrega quedaría datada del año 1780, el que se granjearía la popularidad indiscutible entre los hablantes y estudiosos y el que generaría, bien a favor o bien en contra, el mayor cúmulo de reacciones y de críticas. El Diccionario de la Lengua Española, obra de la Real Academia, vulgarizado con la sigla DRAE, se entenderá en todos los ámbitos de estudio léxico de la lengua y en todas las empresas de elaboración de diccionarios del español como el imprescindible punto de partida de las investigaciones lexicográficas. De esta suerte, ofrecerá un corpus de contraste de enorme utilidad en la determinación de los usos generales, muchos de ellos de arraigo peninsular, y en consecuencia de señalamiento de los usos regionales, muchos de ellos hispanoamericanos, aunque una situación de contraste idéntica se estaría gestando en las distintas regiones léxicas españolas. Asimismo, las descripciones de los vocablos en esta obra contribuirán a ordenar una semántica de lo diferencial cuyos desarrollos todavía pueden observarse. A favor del DRAE o en contra de él, nacerán tipologías muy fructíferas en el trabajo lexicográfico desde la perspectiva dialectal y desde la impronta regional. Son, en este sentido, incuantificables en las distintas tradiciones léxicas los estudios titulados con sintagmas tales como americanismos en el DRAE, enmiendas o adiciones al diccionario académico, suplemento al diccionario de la academia o ismos que no figuran en el diccionario de la Academia Española, con todas las variantes tituladoras que el caso permite. De esta suerte, nacería una lexicografía subsidiaria del DRAE en la más amplia gama de opciones, estudios críticos de buena o mala fe, contribuciones para la corrección y enriquecimiento de la obra, excusa para estudiar el léxico de una región en particular o para indagar la descripción de un fenómeno léxico a partir del más importante diccionario de nuestra lengua y finalmente fuente de verificación de uso y de constatación de identidad o diferenciación lexicográficas entre voces generales y regionales del español. Será justamente este último aspecto el que motiva nuestra evaluación y al que dedicaremos el grueso de estas reflexiones. Interesa centrarse en el segmento hispanoamericano de esta forma de hacer lexicografía diatópica o regional y con el objetivo de determinar su trascendencia en el origen de la lexicografía hispanoamericana del siglo XIX, conducida y alimentada por estos principios de investigación. La determinación de qué voz se entendía como parte exclusiva, que no excluyente, del español hispanoamericano, respondía a unos principios algo mecánicos que podrían esquematizarse en un trío de generosas opciones. Primero, DRAE más igual América menos. La presencia no marcada en el DRAE de una voz usada en América venía a indicar que se trataba de una unidad general del español. En segundo lugar, DRAE más y una marca de americanismo igual América más. La presencia marcada para América de una voz en el DRAE indicaba que la palabra debía considerarse americanismo. Y tres, DRAE menos igual América más. La ausencia en el DRAE de una voz usada en América se entendía como incuestionable americanismo. El aprecio que el DRAE generó en la lingüística hispanoamericana está en la base de su significación para la investigación decimonónica sobre diccionarios y ello puede verse reflejado y confirmado en la satisfactoria opinión que el gramático caraqueño Andrés Bello
hizo constar en muchos lugares de su vasta producción de estudio de la lengua. Escribe en 1845 una sustantiva reseña a raíz de la aparición de la 9ª edición del DRAE. Asienta en su crítica juicios afirmativos sobre la obra y, como es natural, se desmarca de los que con superstición venerativa no querrán sino resaltar aciertos, tópico crítico de enorme importancia para una disciplina como la lexicografía que ha progresado gracias al señalamiento de sus fallos e inconsistencias. En la misma idea, recurrirá con frecuencia a la autoridad de este diccionario y declarará su sapiencia por encima de los nacionalismos anti-hispanistas de su tiempo americano. Una preciosa referencia queda consignada en los principios de ortología y métrica de la lengua castellana de 1835, cuando rotula la suprema calificación del diccionario académico como custodio de los usos en los que Bello tanto ha creído. Debemos, dice, seguir en esto el buen uso de que el diccionario de la Real Academia es el expositor más calificado. La Real Academia hará público reconocimiento de estos afectos y sus gestos manifiestos marcarán una etapa muy determinante en la relación que el diccionario y las demás obras de la Corporación Madrileña tendrán en los estudios léxicos del continente. Bello sería reconocido en dos oportunidades, una en 1851, cuando se le designa miembro honorario, cargo expresamente creado para él, y otra 10 años más tarde, en 1861, cuando lo hace uno de sus miembros correspondientes. Otro venezolano de este tiempo, Rafael María Baraj, cumpliría destino igualmente notable, cuando la RAE lo elige individuo de número en 1853, conquistando con ello el honor de haber sido el primer hispanoamericano en ocupar dicho escalafón. Se quiera o no, se diga o no, estos reconocimientos también lo serían para la ciencia hispanoamericana del lenguaje y ellos acrecentarían el aprecio y la consideración de la Academia Española en suelo americano. Aunque no se trate de lexicografía contrastiva, resulta importante recordar que cuando Baraj compone su diccionario de galicismos en 1855, procede a señalar los usos correctos y los usos proscritos sobre la materia galicada del español en función a muchos de los señalamientos ofrecidos por el DRAE y siempre bajo una mirada purista y represiva. Por encima de ello, su aporte a la lexicografía sería muy grande y no deja de reconocerlo Rufino José Cuervo en el prólogo a la primera edición de sus apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano de 1867. Sin embargo, la referencia dorada en materia de elaboración de diccionarios contrastivos americanos habrá que buscarla mucho antes y no es otra que el diccionario provincial casi razonado de voces y frases cubanas de 1836 de Esteban Pichardo, que pasa por ser la obra la primera en su especie y el autor el primero en concebir un diccionario que tuviera por impronta la diferenciación entre una modalidad de español americano frente al español general, con especial énfasis en el de España. Reconoce abiertamente que el DRAE en su 8ª edición ha sido fuente capital para la constatación de palabras castellanas en la hechura de su obra. El modelaje de Pichardo sería seguido en esto, como en tantas otras cuestiones, por la inmensa mayoría de los lexicógrafos del continente durante el siglo XIX. Evidencias de ello podrían testimoniarse, entre otros, en los diccionarios contrastivos de Juan de Arona, Rufino José Cuervo, ya mencionado, Julio Calcaño y Joaquín García y Casbalceta. El mismo año en que Cuervo publica sus célebres apuntaciones críticas, el escritor peruano Juan de Arona, mientras trabaja en su diccionario de peruanismos, que solo se publicará entre 1882 y 1883, un poco antes expondrá en su libro Cuadros y Episodios Peruanos su teoría sobre los istmos hispanoamericanos y al hacerlo señalará la necesaria relación con el diccionario académico. En el mismo sentido, declara en el prólogo a su diccionario de 1882 que el DRAE ha sido la obra que le ha provisto de la base léxica para su trabajo contrastivo sobre peruanismos, junto al nuevo diccionario de la lengua española de Vicente Salvá, en que aquel está anidado, dice Arona, por la acción invocadora de formas y definiciones por parte del autor valenciano. La definición, tipificación y codificación de los diccionarios de istmos cobra
fuerza no solo en el sintagma titulador de muchas obras, sino en la concepción sobre su específica fuerza ordenadora de la materia, recoger y describir el léxico español hispanoamericano, teniendo como corpus de contraste la recolección y descripción del léxico español general asentado en el DRAE, entendido muchas veces como español europeo desconocido en América. Cuando Cuervo edita sus apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, hito del estudio de la lengua léxica hispanoamericana, evaluará la problemática en su dimensión exhaustiva y dejará espacio teórico para poco más, declarando en el prólogo de la primera edición su adhesión a la teoría del uso desarrollada por su maestro Andrés Bello, al plantear que, dice Cuervo, el uso respetable, general y actual, según se manifiesta en las obras de los más afamados escritores y en el habla de la gente de esmerada educación, debe ser el reconocido como legislador de la lengua y el representado por los diccionarios y gramáticas fieles a su instituto, cuáles son el de la Academia Española y la de don Andrés Bello. Acto seguido, procede Cuervo a dibujar con precioso detalle el principio de primacía del DRAE. La conclusión está sustentada en su práctica de lexicógrafo y en su gestión de evaluador crítico de muchos diccionarios observados como resultado de copias del diccionario académico y acumulación de materiales tomados de diccionarios poco confiables. Dos importantes autores de finales del siglo XIX y sus diccionarios vendrán a dejar firme el principio de estima hacia el diccionario académico y del papel que cumple en la determinación de la contrastividad léxica, como exigida confirmación de qué voces son americanas por marcación como tales en el DRAE y por no ocupar un espacio en el diccionario común. Es este el tiempo en que las academias correspondientes han comenzado a actuar como y con explícito beneficio para la investigación sobre el léxico hispanoamericano. Muchos proyectos comienzan a entenderse subsidiarios ahora de las academias correspondientes y siempre como contribución a lo aportado por estas instituciones filiales de la RAE. Antes de cortar el siglo han sido fundadas las academias de Colombia, Ecuador, México, El Salvador, Venezuela, Chile, Perú y Guatemala. La actividad deviene, pues, en una relación de permanentes intercambios materiales o críticos con los trabajos de la Academia Española. Nada es propuesto sin que guarde una relación con el trabajo académico en materia léxica. El DRAE estará en el centro de todas las miradas y en la promoción de todas las problemáticas, sean estas de afirmación o de cuestionamiento. Así, Julio Calcaño, en su curioso tratado diccionario El castellano en Venezuela de 1897, no promoverá ninguna gestión descriptiva sin contrantes con lo señalado en el diccionario académico. Por su parte, García y Casbalceta elabora su vocabulario de mexicanismos, publicado en 1899, a poco de haber fallecido, como contribución léxica al DRAE, y en ello radicará su mérito mayor. El procedimiento de elaboración contrastiva, práctico y productivo punto de partida en la confección de diccionarios diferenciales e históricamente marca de origen de la lexicografía hispanoamericana, perdura hasta hoy con los ajustes y matices propios de la modernidad de esta disciplina. Si una experiencia vale por todas, hay que decir que el proyecto de Augsburgo, que se impuso la tarea imposible de construir un gigantesco y exhaustivo nuevo diccionario de americanismos, a partir del año 1978, coordinado por Günther Hensch y Reinhold Werner, y domiciliado en la Universidad de esta ciudad de la Alta Baviera, basó su tarea inicial de recogida de materiales en la seguridad que ofrecían las pesquisas al DRAE, aunque teóricamente quisiera deslastrarse del principio tradicional. Más recientemente, en 2010, el Diccionario de Americanismo, coordinado por Humberto López Morales y auspiciado por la Asociación de Academias de la Lengua Española, ya Humberto de hecho ha explicado pues, cómo ha funcionado el tópico diferencial en la investigación de esa obra, mantuvo en cierta medida la práctica constructiva y habitual, haciendo del viejo procedimiento un moderno y feliz arranque en la confección del corpus americano contrastivo de esta importante obra. Muchas gracias. Y finalmente, Margarita Vázquez, de la Academia Panameña.
Anita, por favor. Queridos amigos, es un mérito del pueblo panameño la resistencia en el idioma español y en la cultura hispánica durante más de un siglo frente a lo invasivo anglosajón. Este pueblo creó una cultura de la resistencia en el siglo XX, que en lo que respecta a la lengua española tiene sus raíces muy firmes en la Constitución desde 1904 y allí se ha mantenido hasta el 2004, última entrega constitucional. Una sucesión de hechos culturales confirman la existencia en el pasado siglo de una cierta ansiedad por hablar y escribir muy bien en español. Era obligatorio, una especie de confirmación de la identidad del hispanohablante situado enfrente del angloparlante. La Academia Panameña de la Lengua fue fundada en 1926. Panamá había germinado como una república tras su separación de Colombia en 1903. Mucho antes, la Academia Colombiana de la Lengua, decana de las Academias de América, había sido fundada en 1871. Si nos detenemos a observar estas fechas como Estado federal y como departamento que había sido el istmo dentro de la estructura gubernamental granadina, y solamente por eso, Panamá había sido miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua desde 1871 hasta 1903, año de la separación. Así que en 1926 no ingresaba, sino que regresaba a la RAE tras una ausencia de 23 años. Lo que necesito destacar aquí es que en Panamá fue precisamente durante los 23 años de ausencia académica relativa, 1903-1926, cuando los gobernantes panameños retomaron con pasión los vínculos con la cultura española. Asumieron y discutieron las corrientes ideológicas, políticas y culturales que se activaban por América. Las amenazas presentidas de una fragmentación natural o fatal del organismo vivo que pensaban ellos que eran las lenguas, todavía se citaban en esos años. Había que detener esta catástrofe. Más de medio siglo antes, Andrés Bello había solicitado la renovación de la propia historia por los americanos a partir de la educación y el estudio de la lengua castellana, vínculo de unión entre nuestros pueblos. Estos intereses, retomados en las primeras décadas del 20 en Panamá, tenían el propósito de mantener vivos los rasgos culturales hispánicos, presionados como estaban los panameños por la determinante presencia anglosajona en las instituciones vigentes en la zona del Canal de Panamá. 2. En las clases de literatura castellana del Instituto Nacional nació la idea de celebrar por todo lo alto el tricentenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra el 12 de octubre de 1916. A la cabeza de las festividades estaban el doctor Belisario Porras, quien había sido hasta ese 1 de octubre presidente de la República, y una comisión organizadora formada por Guillermo Andreve, Nicolás Victoria Jaén, Melchor Lazo de la Vega, Samuel Luis García de Paredes, Narciso Garay, Ricardo J. Alfaro y Octavio Méndez Pereira, quienes 10 años después conformarían parte importante de la nómina de los fundadores de la Academia Panameña de la Lengua. En mi concepto esto es significativo, pero también que en la introducción al libro Juegos Florales celebrados en Panamá en conmemoración del tercer centenario de la muerte de Cervantes, Ricardo J. Alfaro examine el significado de la palabra panamericanismo,
no incluida en el diccionario de la lengua española, sino hasta 1925, y que ya introducida tendría definiciones distintas en 1947 y 1956 hasta la fecha, posiblemente porque a su alrededor giraban interpretaciones polémicas de su significado provenientes de la política y de la economía. Además, que en la misma introducción también identifica Alfaro otro vocablo, hispanoamericanismo, al que adjudica un carácter cultural que según los propósitos académicos de la época no sería fijado por la Real Academia, sino en el diccionario de 1936. Con frecuencia despunta en los escritos de Alfaro el deseo de claridades del lingüista que en 1950 publicaría el importante Diccionario de Anglicismos. En 1924, obsérvese que todavía no se funda la Academia Panameña, publica su ensayo Un siglo de la doctrina Monroe, en el que solicita fijar el significado de esta doctrina y limpiarla de imprecisiones ideológicas para que no fuera indebidamente invocada frente a panamericanismo, imperialismo, hegemonía, intervención y otras. En aquel año, Alfaro era nuestro honroso enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Panamá en los Estados Unidos, cargo que desempeñaría por 12 años. 3. En aquellos concursos florales cervantinos del 16, José de la Cruz Herrera obtuvo el primer lugar y Octavio Méndez Pereira el segundo en 2 concursos de ensayo. En uno, el tema debía responder a la pregunta: ¿la conservación del idioma puede influir en el sostenimiento de la independencia nacional? En la interrogante estaba la confirmación de una inquietud vital existente entre este grupo de panameños 2 años después de la inauguración del Canal de Panamá. Se preocupaban por la independencia política. José de la Cruz Herrera era conservador y católico. No esperaba que la lengua pudiera mantener su unidad lingüística entre los americanos, y mucho menos entre estos y los españoles, más que en los monumentos literarios imperecederos como el Quijote. En su trabajo, El Quijote como lazo de unión entre España y la América hispana, cita a Rufino José Cuervo y solicita a los hablantes el cuidado y acicalamiento de ese cuerpo mortal de la lengua española para contener esa muerte esperada. Pero va más allá y expresa: América debe consolidar su unión con la nación que le abrió los caminos de la cultura, léase España, la única en cuyo afecto no vienen escondidas las garras de la codicia. También cita Herrera al español Juan Vázquez de Mella cuando propone una confederación no solamente espiritual, sino material de política económica entre los Estados Unidos del Sur, o sea, América Latina, que contrapesaría la acción sajona de los Estados Unidos del Norte. Herrera, doctorado en Argentina en Filosofía y Letras, a partir de una teoría acerca de la denominación de las razas originadas en las lenguas y no en los genes, articula una particular explicación de la relación entre lenguas y naciones, entre lengua e idiosincrasia social y entre lengua e independencia política, para finalmente convocar a los pueblos latinoamericanos a una oposición a la pérdida de nuestro señorío sobre la lengua mediante el cultivo de los estudios gramaticales para ser lingüísticamente cultos y capaces de labrar la independencia política del país. En su escrito, Herrera mantiene un diálogo con Andrés Bello y con Rufino José Cuervo.
Su interés lexicográfico se refleja en la discusión de los cambios sufridos por algunas palabras usadas en Panamá. 4. Sin extenderme mucho, debo convocar a don Narciso Garay, una voz disidente con respecto al reconocimiento de la cultura panameña como de origen únicamente hispánica. En 1936, Garay, académico, diplomático, profesor de francés y musicólogo panameño, en un discurso titulado Francia y su verbo de oro, deliberadamente se aparta de tal tendencia e identifica en la diversidad y divergencia la razón de ser de la necesidad de estrechar los contactos entre los pueblos y las culturas. Garay reconoce la necesidad de expansión internacional y de una dirección clara en la política exterior de Panamá, de modo que se debate entre lo nacional o lo internacional, entre el reconocimiento como lengua oficial del inglés sobre el francés en la comunidad de naciones para finalmente optar también por el español, porque esta lengua refinada, grave y sonora, dice, es el órgano de una gran civilización y es el idioma oficial de 19 de las naciones que componen la Sociedad de Naciones. Para Garay, el problema de la independencia debía partir del reconocimiento de lo propio. El libro importado debía ser vencido por el hombre natural, como defiende José Martí en Nuestra América. Se comprueban estos puntos de partida de Garay y otros intelectuales en su libro Tradiciones y Cantares de Panamá. 5. Todo esto tiene que ver con los libros de la academia, porque hay acuerdos y protestas entre lo que se dice y lo que no se dice, y conocimiento y comentario de las herramientas lexicográficas, gramaticales y ortográficas que se les ofrecían en aquellos años. Muchas veces me he preguntado de qué modo articularon las academias americanas el trabajo académico entre ellas con la Real Academia. Fue crucial la coyuntura de 1951, ofrecida por México y el presidente Miguel Alemán, así como la ratificación en 1962 del Convenio Internacional sobre Academias de la Lengua de 1960 en Bogotá. Tras el cuarto congreso en 1964, comienza a funcionar la Comisión Permanente de la Asociación de Academias. El boletín de la Academia Panameña describe esta relación. A partir de 1970, germinan algunas investigaciones lexicográficas académicas y aparecen huellas de Panamá en el DRAE, considerado el libro mayor. Si la gramática de 1931 fue comentada aquí y allá, el esbozo de la gramática de la lengua del 73 se sintió como libro importado. En general, los académicos emprendieron una campaña de educación en los periódicos y en los cuadernos de la lengua de la academia para fijar la norma y para que se hable en español y no en inglés. Esa fue la lectura de los libros académicos durante el siglo XX, porque como dice Aristides Rollo, desde que Estados Unidos pensó en construir un canal en Panamá hasta que lo entregaron el último día del 99, el espectro de las relaciones entre ambos países dominó casi por completo el panorama histórico de nuestra nación. La verdadera aventura transatlántica de los libros de la academia. En el siglo XXI, la visión ha cambiado. Panamá se reconoce múltiple. Ya sabe hablar inglés sin desdenes, pero su lengua sigue siendo el español. Desde la Academia Panameña de la Lengua hemos asistido a la gran fiesta de los libros académicos que son nuestros. No son libros importados. En ellos nos reconocemos. Los diccionarios, la gramática completa, incluidas sus 3 partes y sus diversos formatos, y la ortografía,
son el resultado de un extraordinario trabajo de colaboración de las academias de la lengua. Son un poliedro. Los libros se completan unos a otros de manera armónica, con unidad de criterio doctrinal. Se suman a estas formidables columnas de la lengua española las herramientas electrónicas a las que puede acceder cualquier investigador en la página web de la Real Academia Española. Vale decir, el nuevo tesoro de la lengua española, el banco de datos, el corpus del español del siglo XXI, cuyos antecedentes son el corpus de referencia del español actual y el corpus diacrónico del español. Los diccionarios, los libros de gramática y los de ortografía enfrentan múltiples posibilidades de desarrollo por estar inmersos en el tiempo-espacio en el que todo cambia. Los textos muestran que las comisiones interacadémicas reconocen que deben someterse a la elección y se procura tomar decisiones consultadas que resulten en el ejercicio de una responsabilidad común. Pero además, estos libros constituyen entre todos un ser que no es permanente, sino que está sin acabar. Cada vez que ha sido presentado uno de ellos, queda la sensación de que hay que continuar, de que la tarea no ha terminado. En esa posibilidad de construirse y reconstruirse está su fuerza, su actualidad, su novedad. Por lo mismo, acceden a una explicación teórica en construcción que da respuestas según los vientos metodológicos de nuestro tiempo, así como de acuerdo con las explicaciones de las ricas variedades de la lengua que responden a las dimensiones de la existencia en diversos espacios, entre ellos el nuestro. Los mismos libros reconocen su naturaleza de instrumentos intelectuales, por lo que finalmente están dirigidos a la educación permanente, con diversos niveles de dificultad. Es esa la educación que no termina del siglo XXI, que le da forma a la vida, a la historia de 3 siglos de diccionarios, gramáticas y ortografías. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ustedes compartirán conmigo la idea de que este ha sido un gran concierto. Un gran concierto. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿No hay debate? Ha sido un concierto. No hay debate, ¿no? Parece.